¿Cómo están? Buenas noches o buenos días, la hora que estén viendo el video. Bienvenidos otra vez a una sesión de clases para trabajar el día de hoy un tema de historia del Perú. ¿Ok? El tema es la continuación de donde nos habíamos quedado. Habíamos dejado la acción en el intermedio temprano, con dos civilizaciones importantes que fueron Nazca y Mochica. Continuando con esta periodificación, correspondería estudiar el Horizonte Medio, ¿sí? Y ya sabemos que según Lumbreras, exactamente en este periodo es cuando se desarrolla el gran imperio Wari, aunque hay una cultura que está junto a Wari, se podría decir, que es Tiahuanaco, ¿ok? Así que cuando hablamos de Horizonte Medio, no está, o sea, en sí el protagonista es Wari, pero Tiahuanaco también tiene una gran influencia ahí. Otros dicen que Tiahuanaco debería estar en el intermedio temprano, o sea, en el periodo anterior. Es que Tiahuanaco está en ambos, ¿sí? Pero no es un puente, como si es Paracas. No es una transición, no. Sino que su desarrollo está tanto en el intermedio temprano como también en el horizonte medio. En este caso, yo lo voy a trabajar en el horizonte medio, ¿ok? Ya que Tiahuanaco y Wari tienen muchas cosas en común que ahorita vas a darte cuenta. Bien, empezamos entonces la clase hablando primero de la cultura Tiahuanaco. ¿Ven? La zona que vemos en el mapa de color así medio anaranjado, o tal vez se vea rosado, no sé cómo lo aprecian ustedes, es la zona en la que el imperio Wari se desarrolló, mientras que la zona azul es la zona de influencia de Tiahuanaco. Entonces ya vemos que no son espacios reducidos y regionales, sino que abarcan mayores territorios, ¿ok? Incluso fuera de lo que hoy en día es nuestro país. Pero hablemos de Tiahuanaco primero. El descubridor de esta civilización no es un arqueólogo contemporáneo, moderno, es decir, así como del siglo XX o XXI. No, cuando estamos hablando del descubrimiento de Tiahuanaco, estamos hablando de Pedro Cieza de León, que es un colonizador ya español, o sea, estamos hablando de la época de la colonia. Este señor fue quien descubrió y se dio cuenta por primera vez de las ruinas de Tiahuanaco. En un principio, como toda cultura, siempre se cree que es inca, todo lo creen que es inca, ¿no? Se desconocía exactamente que es una civilización muy, pero muy diferente y totalmente aislada de lo que es la cultura inca, con su propia lengua, costumbres. De hecho, los incas adquieren esto de Tiahuanaco. Y ahora vamos a ver después cuando desarrollemos lo que es el Tahuantinsuyo. ¿Dónde se ha desarrollado la civilización o esta cultura llamada cultura Tiahuanaco? ¿Ok? A diferencia de las otras que hemos estado estudiando, esta ya no está en la costa, no está en valles exactamente, sino que se desarrolla en la zona altoandina, ¿sí? En la zona altiplánica, en la meseta del Collao, es decir, en la vertiente de lo que es el lago Titicaca y todos los ríos que conforman esta vertiente hidrográfica. ¿Recuerdan que estudiamos eso en geografía? La vertiente hidrográfica de la cuenca, perdón, del lago Titicaca, pues en esa cuenca donde desembocan esos ríos, ahí va a ser donde se va a desarrollar esta gran civilización, ¿sí? Tiene un origen, es decir que Tiahuanaco en sí no es propia, sino que tuvo un antecedente, ¿no? Durante el intermedio temprano, durante el formativo andino, ¿sí? ¿Recuerdan? Hablamos ahí de la cultura Pucará. Ese sería el antecedente y el origen de la cultura Tiahuanaco. A partir de lo que quede de Pucará, en el horizonte intermedio temprano y horizonte medio, ahí recién Pucará va a evolucionar, algo así, en lo que es Tiahuanaco. ¿Ok? ¿Qué tipo de estado es Tiahuanaco? Tiahuanaco es un estado teocrático colonizador. ¿Esto qué quiere decir? Teocrático, es decir, que los sacerdotes siguen teniendo una fuerte influencia en el poder y en el gobierno, pero cuando le agregamos colonizador, significa que no necesariamente basan su poder en el uso de un ejército y de guerreros, no son militaristas, sino que colonizan territorios. Y mira que incluso sin necesidad de conquistas y de batallas, lograron expandirse muy bien. ¿Y qué significa colonizar? O sea, no conquistar, no pelear, sino explorar lugares aún no habitados, pero buenos para desarrollar la agricultura y establecerse y poner colonos, fundar colonias e ir expandiendo poco a poco así sus territorios. Pero recuerda, Tiahuanaco es una teocracia colonizadora y tiene por capital Taipicala, que es todo ese complejo arquitectónico de monumentos, templos, etc., pero que se encuentran hoy en día en territorio boliviano. De hecho, muchachos, Tiahuanaco tiene más ruinas para el lado boliviano que peruano, pero como en aquellos años no existía la división por países, en sí es toda la zona altiplánica, que hoy en día lo comparten Perú y Bolivia. ¿Okay? Entonces pasamos a lo que es su economía.
La economía, como toda civilización antes de los españoles, va a ser la agricultura, se va a basar en esta actividad. Pero hay algo importante: los tiahuanaco desarrollaron una industria, un ingenio para la agricultura acorde a la zona donde están, pues, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, usaban el control de pisos ecológicos. Esto quiere decir que diversifican sus productos, no solamente de acuerdo al piso ecológico en el que estén. Recuerda, el Perú tiene diferentes pisos ecológicos con diferentes climas, y de acuerdo a los climas que tiene en cada piso es que se desarrolla ciertos alimentos. No vamos a comparar, por ejemplo, o intentar cultivar alimentos que son propios de la altura y de un clima frío y querer esperar lo mismo en una zona costeña y un poquito más cálida. Por ejemplo, la papa, mientras sea cultivada en zonas más altas, es más harinosa, más rica y más grande, la papita serrana. Pero si intentamos cultivar papa en la costa, no quiero decir que no se pueda, pero sí no vamos a obtener los mismos resultados. ¿Entiendes? Y los tiahuanaco conocían muy bien esa tecnología. Utilizar los pisos ecológicos para tener diversidad de productos sin necesidad de estar de repente complicándose mucho la vida. O sea, conocen en qué piso se debe cultivar tal alimento, en otro piso este otro, y es así, muchachos, que tienen unas pequeñas islas, ¿verdad? Podría decirse islas agrícolas, donde en cada uno de esos lugares se cultiva un específico producto. Los guaru camellones. Esto a mí me sorprende de verdad de los tiahuanaco muchísimo. En esta imagen podemos ver algo con respecto a los guaru. También se les dice camellones. ¿Y en qué consiste? Miren, muchachos, son unas zanjas de agua, ¿sí?, que hacen que la chacra de alguna manera quede elevada. Por eso otra manera de llamar a los guaru también son chacras elevadas. Es decir, están por encima del nivel normal del terreno natural. ¿Y esto con qué finalidad? Tiene muchas finalidades. Uno, evitar inundaciones, ¿sí? Evitar que las chacras sean arrasar, por lo mismo que están en altura, están protegidas. También sirve para protegerlas de las heladas. Recuerda, Tiahuanaco es una zona altoandina, por lo tanto es un clima bastante frío por las noches sobre todo. Y ustedes, todos los que vivimos en una ciudad de la sierra, conocemos que el clima es bastante cambiante. O sea, en el día hace extremo calor, un calor seco, por supuesto, y en la noche hace un frío extremo. Entonces, esto lo aprovechaban los tiahuanaco. Durante el día, estos surcos de agua absorben el calor, ¿sí? Absorben todo el calor del día. De manera que durante la noche expulsan ese calor, ¿sí?, que han almacenado durante todo el día. Eso permite crear un microclima que de alguna manera protege, al expulsar esta calor durante la noche, protege a los cultivos de las heladas. Esas heladas que si no se tomaban precauciones ante ella, pues arrasaba con los cultivos y habría malas cosechas. Interesante la manera que los tiahuanaco desarrollaron eso. Posteriormente los incas adaptaron también esto, pero me da cólera. Como que todo creen que los incas no inventaron el guaru, sino fueron los tiahuanaco. Ya los incas lo aprendieron, por supuesto, tal vez lo perfeccionaron y lo difundieron, pero fueron los tiahuanaco, ¿ok? También la deshidratación de alimentos, ¿no? Que el chuño es un producto de la deshidratación de la papa. O el charqui, la carne seca, es producto de la deshidratación de los alimentos, de carne, pues, de los camélidos que ellos criaban. La deshidratación de alimentos permite conservarlos por mucho más tiempo que simplemente tenerlos ahí. Recuerda, no hay frigidero, no hay esas cosas, y tienen que deshidratar sus alimentos, ¿ok? Entonces, tenemos también otros aspectos de la cultura tiahuanaco, es también el uso de cochas. No está aquí ya, pero deberías tomar nota de esto. Las cochas son lagunas artificiales, es decir, lagunas creadas por ellos mismos. En vista de que es una zona altoandina, llueve mucho, ellos hacen un agujero y por la lluvia eso se llena. Entonces se forma un pozo, pero recuerda, ha sido hecho por el hombre con un poquito de ayuda de la naturaleza. Y eso permitía que tengan estas lagunas artificiales donde, además de servir como almacenamiento de agua, también servía para poder cultivar sus alimentos, ayudando a que las lagunas también permiten que esa zona sea adecuada para el cultivo, para el desarrollo de la agricultura, ¿okay?
En cuanto a cerámica, cambiamos totalmente de tema, estábamos hablando de economía, de agricultura, y ahora vamos a hablar de sus aportes culturales. En cuanto a cerámica, tenemos los famosos quero, son vasos ceremoniales de boca ancha, base estrecha, y de alguna manera el tipo de cerámica de los tiahuanacos se caracteriza por las figuras geométricas, es policromada, pero no es cualquier cosa, es un vaso ceremonial, es decir, utilizado por los sacerdotes, ¿sí? Pasamos a otro aspecto que resalta mucho el tiahuanaco y es su arquitectura. Creo que es lo que más destaca de ellos, sus famosos palacios. El palacio, por ejemplo, que estamos viendo acá es el de Calasasaya, que es el principal, el de Acapana por aquí y el de Pumapunku. Pumapunku significa la puerta del puma, ¿sí? Que es la que estamos viendo acá. La Punku, puerta, ¿ya? De paso aprendemos un poquito de pecho. Chicos, ¿y qué más? Utilizaban como técnica para poder construir y unir los bloques de piedra, porque como verás utilizan piedra, ya, pero no hay mortero, pues, ¿no? Preparado, concreto, esas cosas. Utilizaban grapas de bronce, ¿ok? Eso quiere decir que eran un pueblo que ya conocía este metal y de hecho fueron los primeros en desarrollar y utilizar el bronce, cosa que los hacía superiores a otras culturas que todavía no conocían este metal, ¿ok? Entonces, esas grapitas de bronce permitían mantener unidas las piedras, los bloques de piedra. Calasasaya es el sitio arqueológico más importante de Tiahuanaco. Ahí es donde se encuentran la mayoría de construcciones, monolitos y ya la famosa Portada del Sol que vamos a explicar precisamente ahora, ¿ya? Pero Portada del Sol no lo tomo dentro de arquitectura, sino dentro de litoescultura, porque la Portada del Sol no es una construcción, es una escultura, es un bloque de piedra, es un monolito, muchachos. O sea, es un solo bloque al cual le han dado forma. No son varios ladrillitos puestos uno sobre otro, porque eso sí sería arquitectura, ¿verdad? No, es escultura, ¿ok? Y también el monolito Ponce, el monolito acá el Fraile, el monolito Bennet, son los principales monolitos que han trabajado los tiahuanacos. Mira, Portada del Sol se considera escultura, ¿ok? Es monolítica. Y para terminar tenemos que el máximo representante de la religión de los tiahuanaco es el dios Huiracocha, el dios de las varas, dios de los báculos, que lo estamos viendo como fondo de pantalla de todas las diapos y aquí lo podemos ver. ¿Dónde está representado Huiracocha, esta deidad superior? Precisamente se encuentra en la parte superior de la Portada del Sol, en esa parte, muchachos, ¿sí? Ahí está Huiracocha. ¿Qué cosa caracteriza y podemos reconocer de Huiracocha siempre? Que siempre está agarrando dos varas, símbolo de su gran poder y autoridad, ¿ok? Pasamos a la estrella, por decirlo así. Una de las civilizaciones más impactantes para mi gusto en realidad es Wari, muchachos. Wari logró un desarrollo muy superior a todo lo anterior. No quiere decir que es la mejor, pero sí tiene algunos aspectos, ¿ok? Este sí es el horizonte medio propiamente dicho. El descubridor, pues, obviamente va a ser Lumbreras. Él precisamente plantea esta división, ¿no es cierto?, de horizontes, esta división según periodos regionales, y a este periodo exactamente le llama Imperio Wari. Wari en sí era una cultura desconocida, ya se había descubierto Chavín, Paracas, se conocía de Tiahuanaco, Chimú y todo lo demás, pero Wari recientemente fue descubierta ya a finales del siglo XX. Lumbreras da a conocer que esta cultura ni siquiera solamente es eso, solo una cultura, sino que fue un imperio, es decir, que abarcó una gran zona, una extensa zona del territorio andino. Es la primera cultura que logra sintetizar la costa, la sierra y parte de la selva incluso bajo un solo poder y mando. ¿Sí? Entonces acá el Wari tiene esa función, por eso decimos que es el primer imperio panandino, es decir, que engloba todo lo andino, y es una síntesis cultural de todos los pueblos que se desarrollaron durante el primer periodo regional o desarrollo regional, es decir, se comió enterita a Nazca, Mochica, a la cultura Huarpa en sí, porque el origen de la cultura Wari está en la cultura Huarpa. Entonces, ¿dónde queda Wari? Para hablar de ubicación, queda en la región Ayacucho. Ahí se desarrolló esta civilización, ahí estuvo su principal ciudad, capital, que fue Viñaque. Ahí es donde estuvo la matriz llamada Huarpa. Y en sí, muchachos, vamos a tener como una especie de fórmula química, como tú lo quieras llamar ya. Ojo, no es hidrógeno, nitrógeno, no. Chicos, es cultura Huarpa, Nazca y Tiahuanaco.
La síntesis cultural de estas tres culturas nos da como resultado finalmente al gran imperio Wari. Es decir, que Wari se expande, por eso es un horizonte, abarca un gran territorio, pero en sí no tiene una cultura propia netamente, sino que en sí adquiere diferentes aspectos de Nazca, de Tiahuanaco, de Huarpa y las junta en una sola, a lo que llamamos cultura Wari, ¿ok? Pasamos a hablar de su tipo de estado. Aquí hay una disyuntiva, ¿ok? Lumbreras tiene un punto de vista y Ruth Shari, la que descubrió Caral, tiene otro punto de vista con respecto a Wari. Para Lumbreras se trata, como ya lo dijimos, del primer imperio panandino que hubo en Sudamérica. Y habla de ciudades cabeceras, es decir, todo este imperio, toda esta zona que estamos viendo acá, en realidad tiene una capital, que es Viñaque, o Wari, otros le dicen simplemente. Pero a lo largo y ancho de todo el imperio hay ciudades principales, ciudades cabeceras, otros le dicen cabezas de región, que se comportaban como una especie estaban encargadas de gobernar esas zonas que directamente dependían de la capital. Para Ruth Shari es algo parecido, pero tiene su punto de vista. No necesariamente todas están bajo la tutela y control de Wari. Dice que esas ciudades, cada una, es una confederación de estados. Cuando decimos confederados, es decir, que no es que todas están bajo el dominio de alguien, sino que confederadas significa que de alguna manera están aliadas entre todas ellas. Y que eso sí, debido a asuntos comerciales, todas le deben algún tipo de tributo a la capital Viñaque, ¿ok? Entonces, básicamente es lo mismo, solo que he dicho con otras palabras, ¿ok? Entonces, tipo de estado, imperio panandino para Lumbreras, y para Ruth Shari, confederación de estados. Urbanismo. Principal aporte de Wari, así de simple. Así como Paracas tiene su textilería, Nazca su cerámica, Tiahuanaco su litoescultura, etc. Wari ha dejado el urbanismo, porque es la civilización que ha hecho que las ciudades se desarrollen de una manera más avanzada. No simplemente una pirámide y gente viviendo alrededor, no, o una huaca y unas casitas alrededor, sino estamos hablando de ciudades, auténticas ciudades amuralladas, con un centro administrativo, un centro político, un centro comercial, la zona residencial, la zona para las clases más bajas, o sea, una ciudad en todo el sentido de la palabra. Eso desarrolla Wari, ¿ya? El urbanismo, por lo tanto, era importante que en cada parte del imperio haya una ciudad de estas características, ¿no? Grandes murallas, caminos, etc. Ahora, ya dijimos, la capital es la ciudad de Wari, o también llamada ciudad de Viñaque. Y las principales cabezas de región, así como le dicen Lumbreras, cabezas de región, podrían ser Piquillacta en Cusco, Cajamarquilla y Pachacamac en Lima. Entonces, vemos que ya es un imperio bien establecido, ¿no? A través de relaciones comerciales sobre todo. Vamos a pasar a sus manifestaciones culturales. Mira estas cerámicas, ¿sí? ¿A qué nos recuerda? Yo veo por ahí algo parecido a un quero. Veo ahí también, acá no, estos parecen queros, este quero gordito tal vez. Veo mucho color. Olor al vacío, policromado. Y veo muchas características. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura Wari, como ya lo dije en un principio, tiene mucha influencia tiahuanaco, ahí ves un quero, y una influencia nazca, policromada, olor al vacío, muy decorada, etc. Entonces esa es la gran influencia que estas culturas dejaron en Wari. Por lo tanto, cuando hablamos de su cerámica, muchachos, hoy me salté esto, ahorita lo toco ya. Cuando hablamos de cerámica, estamos hablando de influencia nazca y tiahuanaco. Cuando hablamos del Capajñán, me salté esa parte, es la red de caminos que construyeron a lo largo y ancho del imperio para mantener a todas las cabezas de región conectadas directamente entre sí y sobre todo con la capital. El Capajñán, otra cosa que los incas dicen, no, los incas hicieron el Capajñán, ¿no? Los caminos del Inca. En realidad fue Wari. Luego los incas llegaron y lo adaptaron, lo extendieron más, porque el Tahuantinsuyo era más grande, pero en sí el Capajñán es Wari. Los quipus tampoco son de los incas, ¿ah? Los quipus son anteriores, ¿no? Los waris ya utilizaban quipus. Creo que hasta Caral se dice que se han encontrado quipus. Lo que pasa es que a veces nos hacen creer, muchachos, lamentablemente, a otros profesores de historia, de que todo es inca, ¿no? Los incas eran lo máximo. Y chicos, bueno, los incas no eran lo máximo necesariamente. Los incas llegaron al punto culminante de la cultura. A veces dejamos de lado a las demás, ¿no? Y incas es todo, no. Religión.
Huiracocha, pero ese dios no es de ellos. ¿En dónde lo hemos visto a Huiracocha? A Huiracocha lo hemos visto en Tiahuanaco. Como puedes ver en este quero es Wari, ¿sí? Pero ¿por qué tiene ahí la apariencia de Huiracocha? Es que los Wari también adoraban al dios de las varas. Tiahuanaco influenció hasta con su religión al imperio Wari. ¿Sí te acuerdas que Roma conquistó a Grecia con sus ejércitos, pero Grecia conquistó a Roma con su cultura? Es algo similar. Wari conquistó a Tiahuanaco con sus ejércitos, pero Tiahuanaco conquistó a Wari con su cultura, que es muy bien, se nota, es evidente. Y finalmente la textilería de los Wari también representa, igual que su cerámica, figuras geométricas. Vamos a trabajar también cómo es que la civilización, el imperio Wari, termina por desaparecer. Bien, todo imperio igual llega a su fin, así que igual, ¿qué pasó con este imperio? Se expandió tanto y todo, pero al final, ¿qué sucedió? Bueno, se debe mucho a las pugnas que había entre el poder central, es decir, el de la capital, con el poder de las cabezas de región, que los estados regionales. Y esto ocasionó, pues obviamente, envidia, ¿no? Peleas. ¿Por qué todo le debemos a la capital? ¿Por qué tenemos que depender tanto de ellos? Entonces, esas luchas por el poder finalmente fueron debilitando al imperio Wari. Y se entró en una crisis económica, social, e incluso ya esto le dio, pues prácticamente, servirles en bandeja de plata a cualquier pueblo que llegue y lo conquiste. En este caso, los yaros y los chancas, ¿no? Este pueblo belicoso que hasta a los incas les hizo la vida en cuadritos. Los chancas llegan, son provenientes precisamente de la zona de Ayacucho y se establecen ahí, destruyen la capital Viñaque y así, muchachos, el imperio Wari desaparece y también termina el Horizonte Medio, dando lugar a que, en vista de que todo este imperio ya no está, cada región otra vez se vuelve a desarrollar. Y así, muchachos, pasaríamos al segundo desarrollo regional o el intermedio temprano, como tú lo quieras ver. ¿Ves que las cosas cobran sentido? No hay que memorizar tanto, ¿no? Sino comprender. Entonces, ¿por qué otra vez hay un intermedio? ¿Por qué otra vez hay un desarrollo? Ah, es que Wari cayó. Y Wari cayó por el excesivo centralismo que tenía, ¿no? En concentrar en su capital. Y chicos, y aquí, bueno, ya el desarrollo regional, el segundo desarrollo ya lo vemos en otra clase, ¿sí? Hasta aquí eso sería todo, muchachos. Gracias por su atención. Ya estamos viéndonos en la videoconferencia. Espero encontrarlos ese día todos pilas, con ganas de participar y todo. Yo preparo todo este material, aunque no lo crean, ya, con mucho esmero, con mucho cariño, para que ustedes puedan entender de una manera más práctica esto, chicos, porque yo podría decirles, ya saben que les paso este documento, lo leen y ya les hago preguntas, ¿no? Pero si ustedes supieran todo lo que cuesta hacer esto, sí, solo les pido que pongan ustedes de su parte y eso me motiva a mí poder seguir trabajando de esta forma. Porque no hay otra, muchachos, mientras esté durando esta crisis, tendremos que trabajar así y tendremos que adaptarnos, muchachos, ¿ok? Hay que ser resilientes. Y bueno, todo esto, muchachos, lo comparto, eso sería todo, ya nos estamos viendo. Cuídense, muchachos.